Era una noche de otoño sorprendentemente cálida. Rosemary Winters salió de la oficina antes de lo habitual. Por fin le habían entregado un nuevo proyecto y decidió invitar a su marido a una cena casera. De camino a casa, se detuvo en su panadería favorita para comprar pan fresco y una botella de vino tinto. Últimamente Bradford y ella no pasaban muchas tardes juntos. Siempre llegaba tarde al trabajo, se iba a reuniones con clientes y volvía tarde. Rosemary no le dio mucha importancia, ya que a menudo se quedaba trabajando en dibujos hasta altas horas de la noche. Cuando aparcó fuera de casa, se fijó en el coche de su marido. Qué raro, a esa hora solía estar en el trabajo. Rosemary sonrió. Eso significaba que esta noche podrían estar solos. Al abrir silenciosamente la puerta principal con su llave, oyó la voz de Bradford desde su despacho en el primer piso. Hablaba en voz baja, pero irritado. Rosemary quiso llamarlo, pero algo la detuvo. «No puedo pedir el divorcio así como así», se oyó desde arriba. «Tengo que hacerlo bien». Desde los altavoces del portátil, una voz de mujer sonó con rabia. «¿Cuánto tiempo puedes alargar esto? Prometiste hace 3 meses que lo solucionarías todo». «Verónica, escucha». «No, escúchame tú. Deshazte de ella a toda costa. Estoy cansada de ser la amante de un hombre casado». La bolsa de la compra se le escapó de las manos a Rosemary. La botella de vino cayó al suelo, pero no se rompió. Se quedó inmóvil, temerosa de moverse. «Estoy en ello», dijo él con voz un poco congraciada. «Pero tenemos que tener cuidado. Tiene buenos abogados». «No eres más que un cobarde», dijo Verónica con desdén. «¿Temes perder su dinero?» Rosemary se apoyó en la pared. La cabeza le sonaba a hueco. Recogió lentamente la bolsa y salió de la casa con el mismo sigilo. Entró en el coche, le temblaban las manos. Ahora muchas cosas tenían sentido. Los frecuentes viajes de negocios de fin de semana, la nueva colonia, las extrañas llamadas telefónicas durante las cuales había salido, el cambio de contraseña en su teléfono. Rosemary arrancó el coche y salió lentamente del patio. Necesitaba conducir, pensar. El cielo se había nublado y empezaba a lloviznar. Aparcó a 2 manzanas de la casa. No había ira, había una sorprendente calma y claridad de pensamiento. Verónica parecía saber de quién estaba hablando. Joven agente inmobiliario, se cruzaron en una recaudación de fondos hace 6 meses. Bradford pasó toda la noche hablando con ella sobre propiedades. Deshazte de ella a toda costa. Rosemary sonrió descontenta. Me pregunto qué precio estarían dispuestos a pagar. ¿Y qué precio pagarían cuando descubrieran que sus planes ya no eran un secreto? Sacó el teléfono y abrió el calendario. El 12º aniversario de boda de Bradford y ella era dentro de una semana. Probablemente él ya había pensado en otro viaje de negocios urgente. La lluvia se intensificó, tamborileando sobre el techo del coche. Rosemary respiró hondo. 12 años. Había pasado la mitad de ese tiempo construyendo su propio estudio de arquitectura, y ahora que las cosas por fin iban bien, su marido había decidido que era hora de Udaibo de ella. Bueno, les dará tiempo. Que piensen que su secreto está a salvo. Mientras tanto, observará cómo van a poner en práctica sus planes. Después de todo, cualquier arquitecto lo sabe. Para crear algo nuevo, a veces es necesario destruir lo viejo hasta los cimientos. Rosemary arrancó el coche. Tenemos que parar en el supermercado a comprar comida para la cena y una botella de vino. La velada acababa de empezar y ella tenía que interpretar el papel de esposa desprevenida, el primer acto de una obra que se escribió sin ella, pero en la que ahora sabe exactamente cuál es su papel. El primer día de trabajo de Rosemary después de la conversación empezaba inusualmente temprano. Se despertó a las 5 de la mañana y se quedó mirando al techo durante un buen rato mientras el Bradford dormido respiraba moderadamente. Era curioso lo rápido que una persona podía convertirse en un completo desconocido. Hacía 3 días había podido volverse hacia él, acurrucarse con él, compartir su sueño matutino.
Ahora su presencia solo la hacía querer alejarse más. Rosemary se levantó en silencio y se dirigió al cuarto de baño. Desde el espejo, una mujer ligeramente agotada pero serena le devolvía la mirada. Ni ojos rojos ni signos de insomnio. Siempre se le había dado bien lidiar con el estrés. Era una habilidad que la había ayudado más de una vez a lidiar con clientes exigentes. Ahora era el momento de utilizarla en casa. Durante el desayuno, Bradford se mostró inusualmente hablador. Habló de la próxima reunión con los inversores. Se quejó del nuevo contable que estaba mezclando documentos. Rosemary asintió, hizo las preguntas adecuadas e incluso sonrió en los momentos oportunos. El arquitecto que llevaba dentro observó lo perfecta que era la escena del desayuno familiar. Cocina soleada, café recién hecho, radio suave, el marido con la camisa inmaculada. Una imagen sacada de la portada de una revista sobre la vida familiar, salvo que, en realidad, todo es un decorado. Cariño, hoy voy a llegar tarde. Bradford se secó los labios con una servilleta. Tenía una reunión importante con un cliente. Con Verónica, tradujo mentalmente Rosemary, pero se limitó a asentir. Por supuesto, cariño. Yo también llego tarde esta noche. Tengo que terminar el proyecto del centro comercial. Era mentira. El proyecto se había entregado la semana pasada, pero Bradford nunca se había interesado por los detalles de su trabajo, así que era poco probable que se diera cuenta de la discrepancia. El día en la oficina se hizo interminable. Rosemary examinaba documentos, revisaba planos, celebraba reuniones. Todo seguía igual, salvo que ahora dedicaba cada minuto libre a pensar en cómo proceder. En su pausa para comer, abrió LinkedIn. La página de Verónica Priestley rebosaba de logros. Agente inmobiliaria de éxito, 3 años en el sector inmobiliario de lujo, licenciada en marketing. La foto destilaba confianza y ambición. Peinado perfecto, maquillaje impecable, sonrisa blanca. 31 años, casi 6 menos que la propia Rosemary. Hacia el atardecer, Bradford llamó. Su voz sonaba irritada. Cariño, te pedí que pagaras el seguro del coche. Acabo de recibir un aviso de retraso. Rosemary frunció el ceño. Recordaba que había pagado el seguro hacía un mes. Qué raro, lo he pagado todo. Miraré mi correo electrónico. Siempre te olvidas de esas cosas, dijo, con una nota familiar de superioridad en la voz. Te dije que tuvieras más cuidado con los documentos. Al abrir el correo, Rosemary encontró el justificante de pago. Antes habría discutido, argumentado para demostrar su punto de vista, pero ahora se limitó a responder con calma. Tienes razón, deberíamos tener más cuidado con los documentos. Volveré a comprobar todos los pagos. Hubo una pausa en el receptor. Parecía esperar una reacción diferente. De acuerdo. Llegaré tarde. No me esperes para cenar. Por la noche, sentada en su sillón favorito con una copa de vino, Rosemary abrió el Instagram de Verónica. La cuenta pública rebosaba de fotos de casas lujosas, citas motivadoras y selfies en restaurantes caros. Especialmente muchas de las publicaciones aparecían en los últimos 6 meses, justo cuando comenzó el romance con Bradford. Al hojear el feed, Rosemary se topó con una foto de hacía 6 meses, el mismo acto benéfico. La figura borrosa de Bradford se podía ver en el fondo. El pie de foto decía, una noche maravillosa con gente de ideas afines. Nuevas perspectivas abiertas a quienes están dispuestos a verlas. Rosemary sonrió con amargura. En efecto, se habían abierto nuevos horizontes, pero no los que ella pensaba. Hojeando un poco más, encontró a varios conocidos comunes de Verónica. Entre ellos estaba Melissa Porter, secretaria de la empresa donde Rosemary encargaba los muebles de oficina para su despacho. Habían tenido una buena charla mientras trabajaban en el proyecto. Al día siguiente, Rosemary llamó a Melissa con el pretexto de hablar de un nuevo lote de sillas para la sala de reuniones. Después de la conversación de negocios, como por casualidad, mencionó que había visto su comentario en el post de Verónica Priestley. ¿Conoces a Verónica?
Melissa se animó. Es una profesional increíble, aunque últimamente ha sido objeto de muchos rumores extraños. ¿De veras?, preguntó Rosemary lo más despreocupada posible. ¿Qué tipo de rumores? Dicen que está especializada en un tipo especial de servicio inmobiliario, ayudar a los hombres ricos a fleer sus propiedades antes de divorciarse. Ya sabe, para que las ex mujeres se queden con menos. Rosemary sintió que las náuseas le subían a la garganta, pero mantuvo la calma. Vaya, qué chica emprendedora. Esa noche Bradford volvió a intentar provocar una discusión, esta vez por la factura de la luz. Rosemary observó su fingida indignación y pensó en cómo habían cambiado las cosas. Antes se habría enfadado y habría empezado a buscar excusas. Ahora veía el panorama completo, como un director observando un ensayo general. Aceptó con calma que tenía que ser más frugal y sugirió a su marido que estableciera un horario para el uso de los electrodomésticos. Su aparente frustración por la falta de conflicto era casi divertida. Por la noche, tumbada en la cama, Rosemary pensó en las palabras de Melissa. Así que Verónica es especialista en divorcios. Me pregunto a cuántas esposas habría ayudado a irse sin nada. Y lo que era más importante, ¿se había dado cuenta Bradford de que él mismo se había convertido en parte del plan? El despertador sonó por la mañana y comenzó un nuevo día de fingimiento. Rosemary preparaba café, sonreía, decía las palabras adecuadas. La máscara de la esposa perfecta se había mantenido firme, quizá porque 12 años de matrimonio la habían fundido a su piel. Pero ahora había un plan madurando debajo, y cada día era más claro. El hábito de consultar las redes sociales de Verónica se había convertido en parte del ritual diario de Rosemary. Mientras tomaba su café matutino, recorría las nuevas publicaciones, fijándose en cada detalle. El ojo profesional de la arquitecta se fijaba en los más mínimos matices de los interiores de las publicaciones de la agente inmobiliaria. Hoteles caros, restaurantes de moda, complejos de apartamentos de lujo. River Point, un nuevo centro de negocios con vistas panorámicas al río, le llamaba especialmente la atención, el mismo en el que supuestamente Bradford mantenía importantes reuniones con clientes. En el despacho de Verónica se encontraba Rosemary casi por casualidad. La agencia inmobiliaria estaba situada en el mismo edificio donde se reunía con el contratista del nuevo proyecto. El espacioso vestíbulo de la 15ª planta estaba engalanado con carteles que anunciaban propiedades de lujo. Al pasar ante las puertas de cristal de la agencia, Rosemary aminoró el paso. En el mostrador de recepción había una mujer joven tecleando en un ordenador. «Buenas tardes», se acercó Rosemary. «Me gustaría hacer una consulta sobre inversiones inmobiliarias». La recepcionista sonrió feliz. «Por supuesto. ¿Puedo preguntarle quién le ha recomendado?» «Nadie en particular». Rosemary se encogió de hombros con indiferencia. «Solo he oído hablar bien de su agencia, sobre todo de Verónica Priestley. La señorita Priestley está reunida con un cliente en este momento, pero puedo conseguirle una consulta. Tiene una agenda muy apretada, se especializa en clientes especiales». «¿Especiales?». Rosemary fingió interés. «Sí, sobre todo hombres ricos que necesitan ayuda con…» Vaciló, buscando las palabras. «Con la optimización de activos». Optimización de activos era como Bradford había llamado a sus recientes transacciones financieras. Rosemary dio las gracias a la recepcionista y se marchó, alegando un asunto urgente. En el pasillo casi choca con una mujer alta vestida con un impecable traje de negocios. Verónica Priestley tenía un aspecto aún más espectacular que en las fotografías. Andares seguros, postura perfecta, la mirada atenta de una depredadora de éxito. En casa, Rosemary empezó a fijarse en detalles que antes le habían pasado desapercibidos. La nueva colonia de Bradford, el mismo aroma que flotaba por el pasillo del despacho de Verónica. Las facturas de los restaurantes de River Point, siempre para dos, siempre los jueves.
el pelo largo y rubio de su chaqueta. A Rosemary le gustaba el pelo corto. Una mañana, recogiendo la ropa de la tintorería, encontró una tarjeta de visita en el bolsillo de su chaqueta. Verónica Priestley, experta en propiedades de lujo. En el reverso estaba escrito a mano: reunión el jueves, 7 de la tarde. No llegues tarde, cariño. Rosemary guardó con cuidado la tarjeta de visita. Que pensaran que su secreto seguía a salvo. Rosemary empezó a reconstruir la cronología. Un acto benéfico 6 meses atrás. Una semana después, la primera reunión de negocios. Luego, los jueves habituales en River Point. Viajes de negocios de fin de semana, primero para ver propiedades y luego para reuniones. Verónica definitivamente sabía lo que hacía. Su Instagram parecía el libro de texto de una agente inmobiliaria de éxito. Fotos de casas lujosas, clientes felices con las llaves, consejos profesionales sobre inversiones inmobiliarias. Su principal especialidad es ayudar a rehipotecar de forma competente los activos en los divorcios. Legalmente, pero con elegancia, para que el cliente pueda conservar el máximo de sus bienes. También asesoraba a mujeres, pero sobre todo acudían a ella hombres. El viernes por la noche, Bradford volvía a llegar tarde. Rosemary abrió su portátil y profundizó. Además de sus logros profesionales, aparecieron otros detalles. Hace 3 años, Verónica trabajó para otra agencia inmobiliaria. Se marchó tras un escándalo, algo relacionado con papeleo dudoso. No hubo investigación oficial, pero su reputación quedó dañada. Obviamente, ahora era más cuidadosa con sus métodos de trabajo. El teléfono de Bradford sonó con un mensaje. Lo había dejado en la cocina como de costumbre después de ir a ducharse. ¿Cuándo vas a decírselo por fin? Estoy harta de esconderme y mentir a todos los que me rodean. Te quiero, escribió Verónica. Rosemary sonrió. Parecía que la relación profesional se había convertido en algo más. Verónica se había enamorado de un cliente y ahora le exigía que actuara con decisión. Y Bradford, como de costumbre, intentaba sentarse en 2 sillas, no perder a su amante y retrasar hasta el último momento una desagradable conversación con su mujer. El sábado por la mañana Bradford informó de un viaje de negocios urgente. Rosemary le deseó buen viaje y volvió a sus borradores. Ya no sentía amargura ni resentimiento, solo el frío interés profesional de un arquitecto que analiza el proyecto de otro, un proyecto en el que ella había sido encasillada como otra ingenua esposa que no se había dado cuenta de cómo su vida se había convertido en un castillo de naipes, pero todo proyecto tiene puntos débiles. Solo hay que encontrarlas. La invitación a cenar de la familia Caulfield llegó a la hora habitual. Margaret siempre daba cenas los miércoles. A Rosemary le encantaban estas reuniones. Margaret era una vieja amiga, habían ido juntas a la universidad. Ahora la velada que se avecinaba parecía un acto más de una obra de teatro. Bradford se mostraba inusualmente entusiasmado antes de la cena, eligiendo cuidadosamente su camisa e incluso empezando a prepararse con antelación. Ella solía esperarle al menos media hora. Rosemary observaba sus preparativos con el rabillo del ojo, fingiendo estar absorta en la elección de las joyas. En la casa de los Caulfield los recibieron caras conocidas, las 4 parejas que habían visto con regularidad en los últimos 5 años. James y Margaret, Peter y Sandra Hall, Christopher y Elizabeth, Michael y Jennifer. El acogedor salón, con olor a canela y bollería recién horneada, música suave, copas que chocaban, lo mismo de siempre. Durante la cena, la conversación fluyó suavemente de un tema a otro hasta que Bradford empezó a hablar de su nuevo proyecto. Rosemary se tensó un poco. Su marido solía evitar hablar de su trabajo en la empresa. Imagínate, dijo dando un sorbo de vino. Los últimos meses han sido una locura. Muchas reuniones importantes, nuevos contratos. Es una pena que en casa no me entiendan. Margaret sacudió la cabeza con simpatía. Rosemary, querida,
Sabes lo importante que es contar con el apoyo de tu marido en momentos como este, ¿verdad? Por supuesto, sonrió Rosemary suavemente. Siempre apoyo los esfuerzos de Bradford. ¿De veras? Sonrió con amargura. Y la semana pasada, cuando montaste un escándalo por mi reunión tardía. Rosemary habría jurado que no hubo ninguna escena. Hacía mucho tiempo que no comentaba su tardanza. Pero Bradford habló con tal convicción que los demás asintieron con simpatía. «Sabéis», continuó, animado por la atención del público, «a veces creo que su trabajo es más importante para ella que su familia. Siempre está rezagada en su despacho, siempre trabajando en proyectos. Pero tú siempre has estado orgulloso de mi carrera», objetó Rosemary en voz baja, observando con qué astucia estaba entablando conversación. «Por supuesto, cariño», dijo él con tono condescendiente. «Es solo que has estado tan irritable. ¿Recuerdas la semana pasada cuando me gritó por una factura?» Rosemary recordaba perfectamente aquella conversación. Le explicó con calma que la factura ya estaba pagada. No había habido gritos, pero disuadir ahora a los presentes solo servía para confirmar la imagen de la esposa difícil. La velada continuó. Bradford construyó metódicamente un retrato de su vida familiar, un marido cariñoso que aguantaba los caprichos de una esposa exitosa pero poco atenta. Cada historia se basaba en hechos reales, pero tan hábilmente invertidos que Rosemary apenas los reconocía. Después de cenar, las mujeres se trasladaron al salón. Los hombres se quedaron fumando en la veranda. Rosemary oía la voz apagada de su marido a través de la ventana entreabierta. «De verdad que lo intento, pero a veces no sé qué hacer». Margaret se sentó junto a Rosemary. «Cariño, ¿va todo bien? Bradford parece tan agotado». «Todo va bien», sonrió Rosemary. «Es solo que es mucho trabajo para los dos. ¿Sabes?», Margaret bajó la voz, «los hombres también necesitan atención. Quizá deberíamos pasar menos tiempo en la oficina». Rosemary asintió, pensando en lo hábilmente que Bradford estaba preparando el escenario. Pronto empezaría a insinuar problemas matrimoniales y luego la falta de voluntad de ella para cambiar. Y cuando llegara el momento del divorcio, todo el mundo estaría de su parte, el pobre hombre que tanto había intentado salvar su matrimonio con una mujer adicta al trabajo. Regresaron a casa en silencio. Bradford parecía satisfecho. Estaba claro que la velada había salido según lo planeado. Rosemary miró por la ventanilla y recordó cómo 2 años atrás había destruido metódicamente su amistad con Clara de la misma manera, con insinuaciones y medias verdades, haciéndole creer que su amiga cotilleaba a sus espaldas. Ahora veía el mecanismo de sus manipulaciones. Al día siguiente, Rosemary recibió un mensaje de Sandra. «Cariño, sabes que siempre puedes hablar conmigo de cualquier cosa». Seguido del mensaje de Elizabeth. «¿Salimos a comer? Últimamente estás un poco tensa». Durante el desayuno, Bradford siguió con su juego. «Cariño, quizá deberías tomarte unas vacaciones. Estás trabajando mucho. Gracias por preocuparte». Rosemary untó mermelada en su tostada. «Pero ahora no es un buen momento. Tengo un proyecto importante pendiente». Él suspiró pesadamente, y ella estaba dispuesta a apostar que esta noche Margaret escucharía la historia de cómo su mujer había rechazado su sincero intento de arreglar la relación. Esa noche llegó un mensaje de Verónica. «¿Quedamos mañana? Hay una oferta inmobiliaria interesante». Bradford contestó casi al instante. «Claro, ¿a la misma hora?» Rosemary se rió mentalmente. Me pregunto si le contaría a su amante el éxito que había tenido poniendo a amigos comunes en contra de su mujer. El viernes fueron invitados a la fiesta de cumpleaños de Christopher. Rosemary se puso a propósito el vestido con el que, según Bradford, parecía demasiado provocativa para su edad. Durante toda la velada flirteó con otros hombres, se rió mucho e incluso se perdió un par de cócteles.
Por el rabillo del ojo vio que su marido la observaba con mal disimulada irritación, probablemente pensando ya en cómo utilizaría su comportamiento en la siguiente conversación con sus amigos. En casa estalló el esperado escándalo. «Te has comportado de forma indecente. ¿En qué estabas pensando?» «Solo me divertía, cariño». Rosemary se desmaquilló tranquilamente. «¿No fuiste tú quien dijo que debía descansar más?», tartamudeó él, que claramente no esperaba semejante respuesta. Sus manipulaciones solo funcionaban cuando ella reaccionaba emocionalmente, proporcionando material para más historias sobre su carácter complejo. Durante el fin de semana, Rosemary había estado revisando viejas fotos y correspondencia. En algún lugar tenía que haber rastros, momentos en los que se le habían escapado las primeras señales de su doblez. Necesitaba entender la mecánica de sus manipulaciones para protegerse de sus próximos movimientos. Y sin duda habría movimientos. Bradford ya había empezado a quejarse a sus amigos de los celos irracionales de ella. Ella había comprobado específicamente su calendario compartido, donde él había introducido Bijou, una nota sobre su rabieta que nunca llegó a producirse. La preparación perfecta. Cuando se supiera la verdad sobre su aventura, diría que ella le llevó a ello con sus sospechas. Rosemary se recostó en su silla, mirando la fotografía de su boda. ¿Cuándo se había convertido su marido en un maestro de la manipulación? ¿O siempre había sido así, y ella simplemente no quería darse cuenta? El número de Clara Jenkins seguía guardado en el teléfono de Rosemary, aunque hacía casi 2 años que no hablaban. Su amistad se había interrumpido de forma tan incongruente a causa de algunos malentendidos y extraños rumores que Rosemary ahora, conociendo los métodos de su marido, no podía creer. Clara había sido una exitosa abogada de familia hasta que se pasó al derecho mercantil. Rosemary se quedó mirando el número durante un buen rato antes de pulsar el botón de llamada. Al tercer timbrazo, una voz familiar dijo: «Al habla». «¿Clara? Soy Rosemary Winters». La pausa al otro lado de la línea fue larga pero no incómoda. «¿Rosie? ¿Cuánto tiempo ha pasado? ¿Pasa algo? ¿Podemos vernos? Solo quiero hablar». La cafetería favorita de Clara no había cambiado mucho con los años. Los mismos carteles vintage en las paredes, el crujido del suelo de madera, el olor a café recién molido. Clara parecía un poco mayor, pero tan enérgica como siempre. Las canas de su pelo oscuro no hacían más que reforzar su solidez. Así que, Clara removió el azúcar de su capuchino. «Vayamos al grano. Te conozco, no llamarías así como así». Rosemary sonrió. La franqueza de su amiga siempre había sido su seña de identidad. «¿Recuerdas que dijiste que la mitad de los divorcios en los que trabajabas empezaban igual?» El marido se ponía irritable de repente, empezaba a regañar. Clara dejó lentamente la cuchara a un lado. «¿Bradford?» «Hablemos por ahora, en teoría». Pasaron la hora siguiente discutiendo situaciones hipotéticas. Clara habló de los típicos ardides que utilizan los cónyuges antes del divorcio, cómo ocultan bienes, preparan el terreno entre amigos comunes, reúnen trapos sucios sobre el otro. ¿Sabes qué es lo más divertido? Clara dio un sorbo a su café que se había enfriado. Mucha gente cree que está reinventando la rueda. En realidad, todos estos esquemas son tan viejos como el mundo. Después de la cafetería, pasearon por el parque. La conversación fluyó suavemente hacia viejos tiempos, hacia conocidos comunes. Clara contó lo de su divorcio. Rosemary no sabía que su amiga también había pasado por ello. «De lo que más me he dado cuenta es de que no se pueden tomar decisiones basadas en la emoción». Clara se detuvo ante la fuente. «El primer impulso es vengarse, montar un escándalo, pero eso solo empeoraría las cosas». Rosemary asintió. «¿Qué me aconsejas?» «Teóricamente, por supuesto». «¿En teoría?» Clara sonrió. «Papeles. Todos los papeles importantes deben copiarse y guardarse en un lugar seguro. Extractos bancarios de los 3 últimos años, escrituras de propiedad.
declaraciones de la renta. Y si, teóricamente, eres dueño de tu propio negocio, entonces aún más. Escrituras de constitución, contratos, cualquier cosa que demuestre tu contribución a la empresa. Quedaron en verse dentro de una semana. Mientras se despedían, Clara abrazó de repente a Rosemary. «Sabes, hace tiempo que quería llamarte, para disculparme por aquella estúpida pelea. Yo también». Rosemary sintió que se le hacía un nudo en la garganta. «Ni siquiera recuerdo por qué empezó. Pero yo sí», dijo Clara sombríamente. «Bradford había insinuado que discutía contigo a tus espaldas, y luego te oí llamarme perdedora celosa». Rosemary negó con la cabeza. «Nunca he dicho eso». «Ya lo sé, ahora lo sé». En casa, Rosemary sacó una vieja caja de papeles. Empezó a ordenarlos metódicamente, a hacer copias, a escanear las páginas importantes. Bradford la sorprendió. «¿Qué haces, querida?» «Estoy ordenando mis papeles», sonrió ella. «Tú misma dijiste que no tenía suficiente cuidado con mis papeles. Por la noche recibí un mensaje de Clara. Pásate mañana por la oficina. Quiero enseñarte unos documentos, puramente teóricos, por supuesto». Al día siguiente, en el moderno despacho del bufete de abogados, Clara tenía ante sí varias carpetas. «Aquí están los esquemas típicos para retirar activos antes de un divorcio, y aquí están las defensas. Estúdialas con atención». «Pero ya no estás en el negocio familiar, ¿verdad?». Clara sonrió. «Siempre encuentro tiempo para los viejos amigos. Además, todo es teórico, ¿recuerdas?». Rosemary pasó toda la tarde estudiando los documentos. Algunos de los esquemas le resultaban familiares. Ya había observado acciones similares por parte de su marido. Bueno, prevenida vale por dos. Unos días más tarde volvieron a reunirse con Clara. Esta vez la conversación fue más concreta. «Lo primero que hay que hacer es abrir una cuenta separada». Clara rizó los dedos. «Lo segundo es hacer un inventario de los bienes adquiridos conjuntamente. Lo tercero es reunir todas las pruebas de tu contribución al presupuesto familiar». «¿Y los amigos comunes?». «No intentes hacerles cambiar de opinión. Es más importante proteger tus intereses. Los amigos lo resolverán por sí mismos o...». Clara se encogió de hombros. Entonces no eran los amigos adecuados. Aquella noche, Rosemary se quedó mirando la fotografía de la boda de Bradford y ella durante largo rato. De pronto se dio cuenta de algo que no había visto antes. La ingenuidad apenas perceptible de su sonrisa, la mirada ligeramente condescendiente de sus ojos. Quizás siempre había sido así, pero ella no quería darse cuenta. Al día siguiente siguió adelante con el plan de Clara. Primero abrió una cuenta en otro banco. Luego revisó los documentos de la empresa. Todo tenía que estar perfecto, sin resquicios para la manipulación. Por la noche, Clara llamó: «¿Cómo estás?». «Bien. Extrañamente, me siento más tranquila». «Eso es porque estás tomando medidas. Siempre es más fácil cuando tienes un plan». Rosemary pensó en las semanas y meses que se avecinaban, en cómo tendría que interpretar el papel de esposa desprevenida, en el papeleo que tendría que preparar, las decisiones que había que tomar. «Gracias, Clara, por todo». «De nada, amigo. Por cierto», la voz de Clara se tornó socarrona. «¿Recuerdas nuestro lema de la Facultad de Derecho?». Rosemary sonrió. Claro que se acordaba. La mejor defensa es una buena preparación. El despacho de David Hartley, el abogado de divorcios recomendado por Clara, olía a cuero y a libros viejos. El propio Hartley, un hombre canoso de unos 60 años, estaba examinando los documentos que Rosemary había traído. Sus enormes gafas con montura de cuerno brillaban a la luz del sol matutino. Rosemary había elegido deliberadamente un abogado en otra parte de la ciudad, lejos de las caras conocidas. Pidió cita con su nombre de soltera. En su bolso llevaba una carpeta con copias de todos los documentos importantes: declaraciones de la renta, extractos de cuentas, escrituras de propiedad,
documentos de constitución de la empresa. Así que por ahora solo está recopilando información. Hartley habló despacio, eligiendo las palabras con cuidado. Buena decisión. La mayoría de los clientes acuden a mí en medio de un escándalo, cuando la mitad de los papeles importantes se han perdido o destruido. Pasaron las 2 horas siguientes repasando metódicamente la situación financiera de la familia Winters. Rosemary habló de una conversación escuchada, de rarezas en el comportamiento de su marido, de sus encuentros con Verónica. Hartley tomaba notas en un cuaderno con letra pequeña y minuciosa. Ahora es importante proceder con mucho cuidado. Se quitó las gafas y empezó a limpiárselas con un pañuelo. Nada de decisiones emocionales. Debemos preparar una base sólida para proteger sus intereses. El plan de acción que habían trazado era para varias semanas. El primer paso era realizar una auditoría completa de las finanzas familiares y preparar documentos que probaran la contribución de Rosemary al presupuesto familiar. Luego, había que fijar el valor actual de todos los bienes y reunir pruebas de que el marido había sido infiel. Y, por supuesto, era importante proteger el negocio de posibles intentos de injerencia. Al día siguiente, Rosemary empezó por la tarea más sencilla, pedir los extractos de todas las cuentas de los 3 últimos años. Por la noche los revisó y anotó todas las transacciones extrañas, todas las transferencias inusuales. Bradford se limitó a asentir con aprobación cuando la vio hacerlo. Seguía pensando que su mujer intentaba ser más organizada. En su estudio de arquitectura, Rosemary hizo una revisión no programada de todo el papeleo. Su socio, Thomas, se sorprende de esta repentina auditoría. ¿Pasa algo? Solo quiero asegurarme de que todo está en orden, sonrió. Ya conoces mi amor por el orden. Por la noche tuvieron que cancelar una cena con amigos. Rosemary estaba en el despacho, haciendo inventario de todos los bienes de valor. Todos los objetos de valor superior a $500 fueron fotografiados y tabulados con la fecha y el método de compra. Durante el fin de semana, había ido a la caja de seguridad y había metido allí copias de todos los documentos importantes. Otro juego de copias se guardaba en el despacho de Clara. Hartley le había enseñado una sencilla regla. Los papeles importantes debían guardarse en 3 sitios como mínimo. La semana siguiente se dedicó a preparar los documentos comerciales. Rosemary recopiló todos los contratos, confirmando que la empresa existía antes del matrimonio. Por separado, destacó los proyectos realizados durante su matrimonio. Cada uno de ellos demostraba su contribución personal al desarrollo de la empresa. Al mismo tiempo, empezó a ahorrar dinero en una cuenta separada, pequeñas cantidades, para no levantar sospechas. Hartley le aconsejó que tuviera un colchón financiero de al menos 6 meses, suficiente para pagar los gastos legales y mantenerse por primera vez. Mientras tanto, Bradford seguía reuniéndose con Verónica. Rosemary registraba cada uno de ellos, fecha, hora y lugar. Hartley le explicó que las pruebas de infidelidad podrían ser útiles en la división de bienes. El viernes se reunieron de nuevo en el despacho del abogado. Hartley examinó los documentos preparados. Buen trabajo. Ahora tenemos que pensar en la estrategia del caso. ¿Cuáles son las opciones? Todo depende de cómo se comporte tu marido. Si realmente está preparando el terreno para el divorcio, puede intentar hacerte quedar mal. Tenemos que estar preparados para eso. Discutieron posibles escenarios. Hartley aconsejó llevar un diario de todas las rarezas en el comportamiento de su marido. Podría ser útil si Bradford decidía jugar sucio. Esa noche, Rosemary se dio cuenta de que su marido estaba fotografiando el desorden de su despacho. Fingió no darse cuenta, pero también lo anotó en su diario. La semana siguiente se reunió con un asesor financiero recomendado por Hartley. Hablaron en detalle de la estructura del patrimonio familiar y de cómo protegerlo. La clave es actuar dentro de la legalidad, le dijo muy serio el asesor.
Cualquier intento de ocultar activos podría ser contraproducente. Rosemary estuvo de acuerdo. No iba a jugar sucio, solo necesitaba proteger lo que le pertenecía por derecho. A finales de mes, la carpeta del despacho de Hartley había alcanzado un tamaño impresionante. Cada cheque, cada declaración, cada fotografía podía convertirse en una prueba importante en un futuro juicio. «Eres extraordinariamente organizada», comentó Hartley en otra reunión. «Normalmente, los clientes en tu situación son más emocionales». Rosemary se encogió de hombros. «Soy arquitecta. Estoy acostumbrada a planificarlo todo». Aquella tarde estaba sentada en su despacho, revisando unos papeles. Sobre la mesa había una fotografía de su boda, en la que ahora veía la falsedad de la sonrisa de su marido. 12 años juntos cabían en unas cuantas carpetas de papeles. El teléfono de Bradford zumbó. Otro mensaje de Verónica. Rosemary ni siquiera se molestó en comprobar su contenido. Tenía su propio trabajo que hacer, una preparación metódica y meticulosa para lo inevitable. Como en arquitectura, antes de construir algo nuevo, hay que asegurarse de que los cimientos son seguros. El otoño se estaba convirtiendo lentamente en invierno. Rosemary notó que el humor de Bradford cambiaba y se volvía cada vez más irritable, contestando a menudo de forma inapropiada, mirando fijamente a un punto durante largos periodos de tiempo durante el desayuno. Una mañana se dio cuenta de que se había olvidado de apagar el ordenador de su despacho. Su correo quedó abierto en la pantalla y el nombre de Verónica parpadeó entre los mensajes sin leer. «Tenemos que hablar seriamente», rezaba el título del correo. Rosemary no abrió el mensaje, pero el mero hecho de semejante descuido por parte de su habitualmente pedante marido decía mucho de su estado. Durante la cena Bradford estuvo especialmente despistado. «¿No te habrás olvidado de la reunión del viernes con los Thompson?», preguntó Rosemary mientras ponía la ensalada. «¿Eh? No, claro que no. Espera, es este viernes. El viernes que viene. Pero me alegra saber que sigues tan de cerca nuestra agenda». Bradford hizo una mueca. «Lo siento, es mucho trabajo. Este nuevo proyecto». «¿El de los clientes especiales?», preguntó Rosemary inocentemente. El tenedor tintineó contra el plato. «¿Qué? Ah, sí, exacto. El sábado por la mañana estaban desayunando en la cocina cuando sonó el timbre. En el umbral estaba Verónica, con un elegante traje beige y una carpeta de cuero para los documentos. Cuando vio a Rosemary, se quedó paralizada durante una fracción de segundo, pero luego sonrió con profesionalidad. «Buenos días. Soy Verónica Priestley, la agente inmobiliaria. Hemos estado hablando de un proyecto de inversión con su marido». «Verónica». Bradford casi sale corriendo al pasillo. No esperaba. Creía que habíamos quedado en la oficina. «Cambio de planes», sonrió un poco más amplia. «Estaba por el barrio y decidí pasarme. Espero no haber interrumpido el desayuno familiar». «En absoluto». Rosemary abrió más la puerta. «Adelante. ¿Un café?» En el salón, Verónica estaba colocando algunos cuadros y gráficos sobre la mesa. «Como puedes ver, este complejo de apartamentos es una inversión perfecta, especialmente si estás planeando cambios de vida. ¿Qué tipo de cambios tienes en mente?» Rosemary dio un sorbo a su café. «Bueno, ya sabes». Verónica vaciló. «La vida es tan imprevisible». «Verónica es asesora de inversiones inmobiliarias», se apresuró a decir Bradford. «Es solo negocios». «Claro que lo es», asintió Rosemary. «Solo negocios». Una semana después, Rosemary oyó su conversación fuera de casa. Verónica estaba casi gritando. «¿Cuánto tiempo más podemos alargar esto? Prometisteis arreglarlo hace un mes». «Silencio, por favor». Bradford miró a su alrededor. «No lo hagamos aquí». «¿Dónde? ¿En nuestro restaurante? ¿O quizá en esa casa que supuestamente ibas a comprar?» «Lo solucionaré. Solo necesito tiempo». «¿Tiempo?» Verónica se rió amargamente. «Has tenido 6 meses.
El viernes por la noche, Bradford llegó a casa borracho. Se sentó en la cocina y se quedó mirando al vacío durante mucho tiempo. Ya sabes, Rosie, era la primera vez que usaba su antiguo apodo en años. A veces siento que toda mi vida es un error. ¿Por qué te sientes así ahora? Es que hizo un gesto con la mano. Es complicado. No lo entenderías. Quizá podrías intentar explicármelo. Levantó la vista con los ojos nublados. Exitosa. ¿Y yo? ¿Y decidiste arreglarlo? ¿Qué? Se enderezó bruscamente. ¿Qué quieres decir? Lo de que intentaste arreglarlo. Rosemary se encogió de hombros. ¿No se trata de eso? El domingo, el teléfono de Bradford sonó con un mensaje. La pantalla se iluminó. O se lo cuentas hoy o se lo contaré todo yo. Déjate de juegos. ¿Problemas con los clientes?, preguntó Rosemary con calma. No, ¿qué estás? Cogió el teléfono. Problemas de trabajo. Por supuesto, revolvió el café. Solo trabajo, solo negocios, solo la vida. Bradford la miró casi con miedo, y a la mañana siguiente, por primera vez en 12 años, olvidó su aniversario de boda. Era una mañana fría. Rosemary estaba revisando unos papeles en el estudio cuando llegó un mensaje de Clara. Revisa tu correo, creo que te resultará interesante. En el correo llegó una voluminosa carpeta de fotografías. Bradford y Verónica en el restaurante River Point, los dos fuera de la casa de campo, en una presentación de una propiedad, en una cafetería. Fechas, horas, lugares, todo meticulosamente registrado. Aún tengo contactos en círculos legales, explicó Clara por teléfono. Un detective privado que conozco me debía un favor. Rosemary ordenó metódicamente las fotografías por fecha. Algunas habían sido tomadas en días en que Bradford supuestamente trabajaba hasta tarde en un proyecto importante. En una foto estaba besando a Verónica a la salida de un restaurante, justo la noche en que había cancelado una cena familiar por una reunión urgente. El correo de su marido, que de nuevo había olvidado cerrar, revelaba correspondencia con amigos comunes. Bradford se quejaba metódicamente del carácter difícil de su mujer, de su obsesión por el trabajo, de sus constantes regaños. Algunas de las cartas databan del verano pasado, mucho antes de que se enterara de lo de Verónica. Durante la cena, Bradford parecía inusualmente tenso. Últimamente estás diferente. Diferente. ¿Lo he estado? Rosemary enarcó una ceja. ¿Qué quieres decir? Demasiado tranquilo. Antes siempre discutías cuando llegaba tarde al trabajo. ¿Quizá he madurado? Dio un golpecito nervioso con el tenedor en el plato. O tal vez estés ocultando algo. Es una idea interesante. ¿Qué podría estar ocultando? No lo sé. Apartó la mirada. Es solo una suposición. En su despacho, Rosemary encontró borradores de cartas a amigos. Bradford estaba preparando el terreno para el divorcio, describiéndose a sí mismo como víctima de un matrimonio fracasado. En una carta mencionaba los extraños hábitos de gasto de su mujer, una mentira flagrante, dado que él mismo había hecho todas las compras importantes del año anterior. Margaret llamó el miércoles. Cariño, solo quiero asegurarme de que estás bien. Bradford dice que has estado muy brusco últimamente. ¿De veras? Rosemary sonrió al teléfono. ¿Te parezco brusca? No, pero está muy preocupado. Claro que se preocupa. Es Bradford. Esa noche su marido la sorprendió mirando viejas fotografías. ¿Qué estás haciendo? Estoy recordando. Encontré algunas fotos de la recaudación de fondos del año pasado. Se puso visiblemente pálido. ¿Cómo fue? Interesante. Sobre todo el fondo de algunas de las fotos. Al día siguiente, Bradford empezó a mirar su teléfono cuando pensaba que ella no podía ver. Rosemary lo dejaba a propósito en un lugar visible. Hacía tiempo que todas las conversaciones importantes las llevaba a cabo a través de otro dispositivo. En el desayuno del sábado hizo otro intento. No me preguntas por qué llego tarde tan a menudo. ¿Debería?
Siempre solías hacerlo. ¿Antes de cuándo, Bradford? ¿Antes o después de conocer a Verónica? La taza de café se detuvo a medio camino de su boca. ¿Qué tiene que ver Verónica? No lo sé. Acabo de acordarme de tu agente inmobiliario. Por cierto, ¿cómo va ese proyecto de inversión? Ia tosió. Todavía está en fase de discusión. Oh, por supuesto. Tienes muchas cosas que discutir. Esa noche, Rosemary le oyó hablar por teléfono en el balcón. Ella sabe algo. No, no estoy segura. Solo está actuando de forma extraña. Sí, tenemos que acelerar las cosas. En la mesa de la cocina, Bradford dejó su agenda. Entre las citas de negocios y llamadas a clientes hay notas regulares sobre sus encuentros con Verónica, y en los márgenes, esbozos de su versión de su vida familiar. Peleas constantes, falta de respeto por mi trabajo, presión emocional. No había nada de verdad en esas notas. El domingo volvió a intentar provocar una discusión, mencionando en concreto durante la cena que Verónica le había ayudado con un asunto importante. Rosemary se limitó a asentir. Maravilloso. Es muy profesional, ¿verdad? ¿No te importa que nos veamos? ¿Debería? Son solo negocios, ¿no? La miró fijamente durante largo rato intentando averiguar qué había detrás de aquella calma, y Rosemary pensó en la carpeta de pruebas que esperaba en el despacho de Hartley. Rosemary había elegido el martes para la conversación, un día laborable normal, en el que nada serio estaba a punto de cambiar. Había llegado pronto a casa a propósito, había preparado la cena, había puesto la mesa. Todo era como de costumbre, salvo que en su bolso había una carpeta con los documentos que había recopilado en las últimas semanas. Bradford llegaba tarde al trabajo, o más bien, según se desprendía de un mensaje de texto casual, había quedado con Verónica en su restaurante favorito. Llegó a casa sobre las 8, ligeramente alarmado por su presencia. Normalmente Rosemary seguía trabajando en su despacho a esa hora. Pensé en darte una sorpresa, sonrió mientras dejaba los platos. Hacía mucho tiempo que no cenábamos juntos. Una expresión de preocupación apareció en su rostro. ¿Alguna ocasión especial? Se podría decir que sí. ¿No quieres sentarte? Hay algo de lo que tenemos que hablar. Se sentó torpemente a la mesa, ajustando los cubiertos con cuidado. ¿Pasa algo? Sabes, he estado pensando en nuestra conversación sobre la inversión inmobiliaria, comenzó Rosemary distendidamente. Sobre el proyecto que Verónica le estaba proponiendo. Bradford se tensó visiblemente. ¿Qué pasa con eso? Me preguntaba cómo iba vuestra relación de negocios. Está bien, le dio un sorbo a su agua. Es lo de siempre. Rosemary puso la primera fotografía sobre la mesa. Bradford y Verónica besándose a la entrada de River Point. ¿Un trabajo así? Se puso pálido, pero se recompuso rápidamente. No es lo que piensas. ¿No es? Ella sacó más fotos. ¿Qué se supone que debo pensar? ¿Me lo vas a aclarar? Bradford tosió nerviosamente. Solo es un malentendido. Estábamos hablando de un trato y por eso quedas con ella todos los jueves en esa casa de campo. También para hablar de negocios. Me has estado siguiendo. Has leído las cartas a tus amigos, en las que les dices lo mala esposa que soy. Intentó tomar la iniciativa. Mira, tenemos verdaderos problemas en nuestra relación. Tú trabajas todo el tiempo, apenas nos vemos. Interesante teoría. Rosemary abrió una carpeta con documentos. Sobre todo teniendo en cuenta que la mitad de las tardes en las que supuestamente me retrasaba en el trabajo, estaba en casa. Al contrario que tú. Todo podría explicarse, claro que se puede. Por ejemplo, explica esto. Le puso delante una copia impresa de su correspondencia con Verónica. Tenemos que acelerar las cosas. Ella no sospecha nada. Bradford se puso aún más pálido. ¿De dónde has sacado esto? Eso no importa. Lo que importa es que os oí hablar hace un mes. Deshazte de ella a toda costa. ¿Recuerdas esas palabras? Rosemary, escúchame. No, escúchame tú.
alzó la voz por primera vez. Conozco tus planes. Sé cómo has estado preparando el terreno para tu divorcio. Todas esas historias sobre mi carácter difícil, sobre la manipulación de mis amigos. Intentó cogerle la mano. Querida, lo has entendido todo mal, ¿verdad? Ella se apartó. Entonces explícame por qué le contabas a todo el mundo nuestras constantes peleas que nunca ocurrieron. ¿Por qué te inventabas historias sobre mis rabietas? ¿Por qué convenciste a Verónica para que esperara un poco más? Bradford se quedó en silencio, repasando las fotos con manos temblorosas. ¿Sabes qué es lo más interesante?, continuó Rosemary. Podría haber montado un escándalo hace un mes, podría haber dicho la verdad a todo el mundo, pero decidí ver hasta dónde llegarías. ¿Y ahora qué? Por fin levantó la vista. Ahora hablamos de divorcio, pero según mis reglas. No tienes pruebas. ¿De verdad? Sacó otra carpeta. Es toda tu correspondencia. Declaraciones de testigos, registros telefónicos. ¿Quieres echarle un vistazo? Se reclinó en su silla. ¿Qué quieres? La verdad, para empezar. ¿Cuánto tiempo lleva pasando esto? ¿Cuándo decidió que había llegado el momento de forwards de mí? Bradford permaneció en silencio, mirando fijamente su plato. Rosemary sacudió la cabeza. Está bien, no tienes que contestar. Ya lo sé. Desde aquel acto benéfico, ¿verdad? 6 meses de mentiras, manipulación, dobles vidas. No pretendía hacerte daño. No, solo quería salir ganando. Pobre marido teniendo que aguantar a una esposa trabajadora. Esa es una teoría conveniente. Intentó salvar el día. Podemos arreglar esto. Un nuevo comienzo. ¿Para qué? ¿Para que se te ocurra un nuevo plan? ¿Encontrar una nueva Verónica? Bradford se levantó de un salto. No lo entiendes. Es complicado. No es muy sencillo. Rosemary recogió los papeles con calma. Mañana mi abogado se pondrá en contacto contigo. Puedes empezar a inventar una nueva versión para tus amigos. Se hundió en su silla. ¿Has tenido abogado todo este tiempo? Claro que sí. Soy una esposa muy prudente, ¿recuerdas? Tú siempre lo has dicho. Rosemary se levantó de la mesa. Y sí, puedes decírselo a Verónica. Obtendrá lo que quiere. Eres libre de irte. La primera vista del caso de divorcio estaba prevista para el miércoles. Rosemary llegó al juzgado con antelación. Subió tranquilamente los anchos escalones del edificio. Se sentía sorprendentemente tranquila. Los meses de preparación y espera habían quedado atrás. Hartley ya la esperaba en el vestíbulo, impecablemente vestido y organizado como siempre. Dispuso metódicamente los papeles sobre el banco, ajustándose de vez en cuando las gafas con un gesto característico. Rosemary se agachó a su lado, observando a la gente que se apresuraba por el pasillo. Bradford apareció 5 minutos antes del comienzo de la vista, inusualmente desarreglado y nervioso. Su abogado, un joven con un maletín pretencioso, se apresuraba a interponer algo. Al pasar a su lado, Bradford intentó llamar la atención de Rosemary, pero ella estaba absorta estudiando sus papeles. En la sala, Hartley tomó la iniciativa, presentando metódicamente las pruebas de la traición y manipulación de Bradford. Se sentó con la cabeza gacha mientras su abogado trataba de argumentar cada punto de los cargos. Después de la reunión, Bradford alcanzó a Rosemary en el pasillo. ¿No podemos discutir esto como adultos, sin formalidades? Hartley se apartó con delicadeza, fingiendo estudiar el tablón de información. Por supuesto. Rosemary se volvió hacia su marido. ¿Qué quieres discutir exactamente? Mira, los dos hemos cometido errores. Quizá deberíamos intentar arreglar las cosas amistosamente. Pacíficamente, ¿cómo? Como en las cartas a tus amigos, donde me describías como una histérica inestable. Frunció el ceño. Exageré. Dividámoslo todo a partes iguales y sigamos caminos separados. Incluso, sonrió, incluido el bufete que monté antes de casarnos, o los proyectos en los que he estado trabajando los últimos años. En las semanas siguientes,
Bradford intentó varias veces llegar a un acuerdo a través de conocidos comunes. Margaret llamó primero. «Cariño, quizá deberías hablar. Está muy preocupado». «¿Lo está? ¿Qué te dijo exactamente?» Margaret vaciló. «Bueno, que ambos cometisteis errores». «Interesante. ¿Mencionó a Verónica?» Hubo una pausa. En la segunda vista, el abogado de Bradford propuso un acuerdo. Hartley entregó en silencio la oferta a Rosemary. Ella pasó los ojos por las cifras y negó con la cabeza. «No». «Es una oferta muy generosa», intervino Bradford. «¿En serio?», enarcó una ceja. «¿Y todo el dinero que has retirado de la cuenta en los últimos meses?». Su rostro se tensó. «¿Qué dinero?». Hartley sacó otra carpeta de extractos. «Estas transacciones. Y estas. Y sobre todo esta, una gran transferencia a una agencia inmobiliaria». A la tercera sesión, Bradford estaba de capa caída. Su confianza había desaparecido. Se sentó encorvado mientras el juez estudiaba los documentos. Su nuevo abogado, el anterior había abandonado el caso por alguna razón, parecía confuso. Verónica también había intentado ponerse en contacto con Rosemary, enviándole una larga carta en la que le daba explicaciones y le pedía disculpas. Rosemary la borró sin leerla. Una semana más tarde, Clara informó de que había visto a Verónica con un hombre nuevo. Parece que no perdió el tiempo. En el trabajo, Rosemary estaba inmersa de lleno en un nuevo proyecto. Su socio, Thomas, se había encargado delicadamente de todas las reuniones con los clientes, dejándola a ella concentrarse en la parte creativa. Esto la ayudó a mantener la mente alejada de las interminables reuniones y negociaciones. Para la última sesión, Bradford acudió solo. Su abogado había enviado a un sustituto, un joven becario que cambiaba nerviosamente de papeles. El juez examinó todos los documentos, deteniéndose especialmente en los estados financieros y las pruebas del comportamiento sin escrúpulos de Bradford. La decisión del tribunal era de esperar. Se estimaron casi todas las demandas de Rosemary. Bradford se sentó con la cabeza gacha mientras se leía la sentencia. Su plan se había desmoronado como un castillo de naipes, sin dinero, sin reputación. Después de la reunión, intentó hablar por última vez con Rosemary. «Espero que estés satisfecha». «No lo estoy», negó con la cabeza. «Solo quiero cerrar este capítulo y seguir adelante con mi vida. Sabes, te quería de verdad. Érase una vez. Tal vez. Pero te querías más a ti misma». Esa fue su última conversación. Cuando salieron del juzgado, Rosemary no se volvió. En la sala, Bradford estaba sentado con la cabeza gacha mientras el juez leía la sentencia. Casi todas las demandas de Rosemary fueron satisfechas. Su negocio quedó intacto. La mayor parte de los bienes adquiridos conjuntamente fueron para ella. Él se quedó solo con el coche, parte de los ahorros y una reputación de embustero. Verónica observó el proceso desde la barrera. Esperaba un resultado diferente. Un hombre inteligente y de éxito, capaz de divorciarse maravillosamente y quedarse con los bienes. En lugar de eso, resultó ser un amante banal que no supo separarse de su mujer como era debido. Después de la reunión, Bradford intentó hablar con ella. «Podemos empezar de nuevo. Ahora soy libre». Verónica le dirigió una mirada de evaluación. «¿Libre? ¿Libre de qué exactamente? ¿De dinero? ¿De tus contactos? ¿De tu reputación?» Creía que te importaban los sentimientos. ¿Sentimientos? Se encogió. Claro que tenía sentimientos, pero no soy el tipo de mujer que vive de las emociones. Tú sabías quién era yo. ¿Y qué era? Una mujer pragmática, sonrió. ¿Recuerdas cuando admirabas eso de mí? ¿Mi perspicacia para los negocios? Bradford intentó cogerla de la mano. «Podemos arreglar esto. Conseguiré un nuevo trabajo. Volveré a conectarme». «¿Por qué?». Ella le soltó suavemente la mano. «¿Para que dentro de un año pueda ayudarte a dividir tus bienes con tu nueva esposa?».
Lo siento, cariño, pero solo invierto en proyectos con potencial. Mientras se alejaba, se dio la vuelta. ¿Sabes qué es lo curioso? Si te hubieras divorciado honestamente hace un año, las cosas podrían haber sido diferentes. Pero llevas demasiado tiempo intentando sentarte en dos sillas. Sus tacones repiquetearon en el suelo de mármol. Ya estaba pensando en el nuevo cliente que había conocido la semana pasada, un hombre de negocios de éxito que buscaba una casa adecuada para su futura familia, y no parecía estar muy felizmente casado. Bradford se encontró solo en el pasillo vacío. Su teléfono estaba en silencio. Verónica ya había bloqueado su número. La primera mañana después del juicio final fue inusualmente tranquila. Rosemary estaba junto a la ventana de su casa, ahora solo suya, con una taza de café y observaba cómo se despertaba la ciudad. Bradford se había llevado sus cosas hacía una semana, y ahora los armarios vacíos y las paredes desnudas parecían esperar una nueva vida. Decidió empezar por el estudio. Colocó el enorme escritorio junto a la ventana, retiró todas las fotos antiguas y limpió las estanterías de cosas innecesarias. El espacio se volvió inmediatamente más luminoso y espacioso, como si la casa también se hubiera despojado del peso del pasado. Clara vino a ayudar con los cambios interiores. Sabes, aquí siempre había demasiada madera oscura. ¿Por qué no pintamos las paredes de colores más claros? Rosemary echó un vistazo al salón. Y cambia las cortinas. Nunca me gustaron esas cortinas tan pesadas. Pasaron el fin de semana eligiendo nuevos colores para las paredes, cortinas claras y modernas lámparas. Cada cambio en la casa reflejaba el gusto de Rosemary, libre de las opiniones de los demás. En la oficina también habían cambiado muchas cosas. Thomas, su socio, se relajó visiblemente cuando supo que Bradford ya no trabajaba en la empresa. Mal con él. Estaba demasiado interesado en el aspecto financiero de nuestros proyectos. Rosemary está inmersa en el trabajo de un nuevo proyecto, un moderno centro cultural en una antigua zona industrial. Una tarea de enormes proporciones que requiere total concentración y creatividad. Justo lo que necesita para no pensar en el pasado. Por las tardes, vuelve a aprender a vivir sola en su casa. Cocinaba la cena no para dos, sino solo para ella. Veía sus películas favoritas sin adaptarse a los gustos de los demás. Se quedaba hasta tarde trabajando en bocetos, sin miedo a despertar a alguien con su trabajo. Margaret llamó una semana después. ¿Cómo estás? ¿Quizá me pase a tomar una taza de té? Todavía no, dijo Rosemary en voz baja. Llevaría tiempo volver a poner las cosas en su sitio. Los viejos amigos se dividieron poco a poco en dos grupos, los que creyeron la versión de Bradford y se distanciaron, y los que empezaron a darse cuenta de la verdadera situación. Rosemary no intentó demostrar nada a nadie. El tiempo pondría cada cosa en su sitio. El fin de semana se reunió con su hermana por primera vez en mucho tiempo. Tomaron café en el porche, hablaron de todo, hicieron planes para el futuro, sin juicios ni preguntas incómodas, solo apoyo y comprensión. La casa se iba transformando poco a poco. Rosemary encargó varios cuadros abstractos, colocó flores en los alféizares, actualizó los utensilios de cocina. Cada nuevo detalle interior borraba las huellas de su vida pasada. Había un nuevo cliente importante, una cadena de hoteles modernos. El proyecto prometía ser interesante y desafiante. Rosemary se sumergió en el trabajo, disfrutando de la oportunidad de concentrarse solo en lo que realmente importaba. Clara venía a menudo por las tardes, con vino y comida china. Se sentaban en el renovado salón, hablaban del futuro y se reían de viejas historias. Resulta que la verdadera amistad puede sobrevivir a cualquier desafío. A finales de noviembre, Rosemary se matriculó en un curso de jardinería, un sueño largamente acariciado que nunca había cumplido. Ya se imaginaba cómo transformaría el jardín en primavera, creando su propio espacio personal de trabajo y relajación. En diciembre cayó la primera nevada.
Rosemary se asomó a la ventana de su casa reformada y observó cómo los copos blancos cubrían lentamente el jardín. Se acercaban las Navidades, las primeras que celebraría a su manera, y la idea ya no la asustaba, sino que la llenaba de ilusión por los nuevos comienzos. Era un día de primavera sorprendentemente cálido. Rosemary había quedado con unos clientes en el River Point Café, el mismo lugar donde Bradford y Verónica se habían conocido. Ahora era un lugar que solo evocaba asociaciones de negocios. Una ubicación conveniente, buena comida y una agradable vista del río. Después de la reunión, se quedó para repasar unos papeles. En ese momento, alguien en una mesa vecina saludó en voz alta al camarero. Rosemary levantó la vista y se encontró con la mirada de Verónica. Ambas se quedaron paralizadas. Verónica tenía casi el mismo aspecto que hacía 6 meses. Maquillaje impecable, traje caro, postura segura. Solo que en sus ojos había algo nuevo, tal vez cansancio, tal vez experiencia. «Hola, Rosemary». Verónica fue la primera en romper el silencio. «No esperaba verte aquí». «Reunión de negocios». Rosemary señaló los documentos con la cabeza. «Un lugar conveniente para las negociaciones». Verónica se sentó a la mesa sin esperar invitación. «Sabes, tengo algo que decirte». «No hace falta». Rosemary empezó a recoger los papeles. «Todo está en el pasado». Y sin embargo, Verónica se inclinó ligeramente hacia adelante. «No estoy orgullosa de cómo acabaron las cosas. Con Bradford. Contigo». Rosemary la miró atentamente. «¿Cómo querías que resultara?» «Sinceramente», Verónica sonrió. «Pensé que realmente decidiría divorciarse. Hermosamente, civilizadamente, sin estos juegos tontos y manipulaciones. Y en lugar de eso, tengo a un cobarde que no puede romper con su mujer como es debido ni empezar una nueva vida». Rosemary dio un sorbo al café frío. «Sabes que está intentando recuperarte, ¿verdad?» «Lo sé». Verónica hizo una mueca. «A veces llama, manda cartas sobre lo bien que fue todo». «¿Tú qué crees?» «Creo que algunos hombres no entienden las cosas simples, como que el respeto es más importante que las palabras bonitas». En una mesa vecina, una joven pareja discutía animadamente. Rosemary se sorprendió pensando que una vez Bradford y ella también se habían sentado así, haciendo planes, soñando con el futuro. «¿Sabes?» Verónica sacó una tarjeta de visita. «Tengo un nuevo proyecto. Un complejo residencial con un concepto arquitectónico interesante. Quizá...» «No». Rosemary sacudió suavemente la cabeza. «No mezclemos pasado y presente». Verónica guardó la tarjeta. «Entiendo, y estás haciendo lo correcto». Se quedaron en silencio. En algún lugar a lo lejos navegaba un barco de recreo. El sol jugaba en las ventanas de los rascacielos. «He oído que tienes un nuevo gran proyecto». Verónica estaba claramente intentando suavizar la torpeza. «Sí, un centro cultural. Es un trabajo difícil pero interesante». «¿Cómo va todo? ¿Te las arreglas sola?» Rosemary sonrió. «Sabes, a veces es más fácil hacerlo sola. No hay nadie que estorbe a la hora de tomar decisiones». Verónica se levantó. «Bueno, no interrumpo más. Buena suerte con el proyecto. Y a ti con todo». Rosemary apartó la mirada de Verónica. Extrañamente, este encuentro no había despertado ningún viejo resentimiento. Tal vez porque el pasado estaba en el pasado. Por la noche, sentada en su renovado jardín, pensó en las vicisitudes de la vida, en cómo una conversación puede cambiarlo todo, lo importante que es darse cuenta a tiempo de que algunas pérdidas son en realidad ganancias. El teléfono sonó en la casa. Probablemente Clara quería hablar de los planes para el fin de semana. Sobre la mesa había bocetos de un nuevo proyecto. Las primeras flores de primavera estaban en un jarrón. La vida continuaba, y era hermosa en su sencillez y honestidad. Rosemary se levanta para atender la llamada. Había mucho que esperar. Nuevos proyectos, viajes, reuniones. Y lo más importante, la libertad de ser ella misma,
sin máscaras ni fingimientos. Al fin y al cabo, eso era exactamente lo que quería.